Las comunidades indígenas como grupo vulnerable. Definidos como sociedades y comunidades culturalmente diferentes, estos viven de los recursos naturales, dependen totalmente de la entidad y su cultura que los diferencia a nosotros. Ellos tienden a ser discriminados por la sociedad, dándole un trato injusto, solo porque no siguen los estándares de la sociedad, es decir, por las diferencias de costumbres y apariencias que luego se logran ver, sin mencionar que muchos de ellos viven en situación de pobreza extrema, lo cual es un problema para la comunidad. Podemos decir que México es uno de los países con más discriminación racial y se observa en una sociedad donde el varón es el que ejerce el dominio, que cae en abuso, maltrato e incluso las violaciones sexuales y los derechos humanos de la comunidad donde vive. Este abuso se observa más en las mujeres, que son golpeadas y discriminadas. Además de la falta de atención médica por parte del gobierno, hace que cualquier enfermedad sea mortal. Incluso los embarazos, que si no se atienden como es debido, pueden provocar la muerte tanto como de la madre como del bebé. Esto a la falta de atención por parte de médicos o atención médica que puede brindar el gobierno. Sin mencionar que, según nuestra Constitución, toda persona goza de derechos humanos, pero desgraciadamente no todos se ejercen en este tipo de comunidades. Más que la falta de necesidades básicas como vivienda, escuelas, que son esenciales para un desarrollo digno del ser humano, la falta de agua, de drenaje o luz se vuelve un problema mayor, pues esta puede ocasionar enfermedades por la insalubridad que se vive, y en su mayoría las vidas de estas comunidades no son 100% sustentables. Esto claramente es una falta ante la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en el título primero, artículo 1, menciona la importancia y reconocimiento que tienen los derechos humanos, pero en muchas de las comunidades indígenas no se llega a ver ni ejercer con totalidad este tipo de derechos. Los estilos de vida tradicionales de los pueblos indígenas son una fuente de resiliencia, pero en este momento pueden representar una amenaza para evitar la propagación del virus. Por ejemplo, la mayoría de los pueblos indígenas organizan periódicamente grandes reuniones tradicionales en sus comunidades para conmemorar acontecimientos especiales como las cosechas, ceremonias de la llegada a la mayoría de edad, etc. Algunas familias indígenas también viven en viviendas multigeneracionales, lo que les pone en peligro, especialmente a los ancianos. Al mismo tiempo que las medidas de aislamiento continúan en numerosos países sin un calendario a la vista, los pueblos indígenas que ya se afrontan a la inseguridad alimentaria como resultado de la pérdida de sus tierras y territorios tradicionales, se enfrentan a retos aún más graves en el acceso a los alimentos, con la pérdida de sus medios de vida tradicionales que a menudo se basan en la tierra. Muchos pueblos indígenas que trabajan en ocupaciones tradicionales y económicas de subsistencia o en el sector no estructurado se verán afectados negativamente por la pandemia. La situación de las mujeres indígenas suelen ser las principales proveedoras de alimentos y nutrición para sus familias es aún más grave. Sin embargo, los pueblos indígenas están buscando sus propias soluciones a esta pandemia. Están tomando medidas y utilizando los conocimientos y prácticas tradicionales como el aislamiento voluntario y el cercamiento de sus territorios, así como medidas preventivas en sus propias lenguas.
No obstante, se han hecho muchos programas de difusión de los derechos humanos hacia los pueblos y comunidades indígenas, haciendo talleres y pláticas mencionando la importancia de los derechos humanos hacia los indígenas y la concientización y respeto hacia estas personas. Estas son algunas contribuciones que se les han dado a estas comunidades, como las 420 capacitaciones o los conservatorios indígenas, donde se ven y analizan los casos de vulnerabilidad. Y con esto concluimos nuestro tema. Esperamos haya sido de su agrado y la información brindada aquí haya sido útil. Muchas gracias por su atención, esperemos que les haya gustado. ¡Nos vemos!